Nos da mucho gusto estar en este estudio con Heriberto Murrieta, uno de los más destacados comentaristas deportivos que hay en el país, y con quien vamos a abordar un tema que desde luego es de un gran interés para la afición deportiva, pues sobre todo la del fútbol, que es el deporte que genera mayor interés y mayores esperanzas y expectativas entre la gente. Y una de las cosas que se pregunta mucho de los aficionados y también los no aficionados es por qué con tantos futbolistas, con tanta organización encaminada a esta actividad, los resultados que tenemos, pues Copa del Mundo tras Copa del Mundo, incluso en los torneos de liga, no son tan destacados, no es lo que esperamos. ¿Qué es lo que falla en la estructura del fútbol mexicano? Bueno, hay muchos puntos, Alejandro. Yo considero que entre otros está el abundante número de extranjeros que hay en el fútbol mexicano y que impide que haya un mayor surgimiento de valores jóvenes mexicanos. Uno podría pensar que en un país de 120 millones de habitantes tendría que haber por lo menos 11 que representen dignamente al país, que triunfen, que se impongan, que hagan buenos papeles en las Copas del Mundo. La realidad es que ocurre lo contrario. Creo también que hay un aparato, una maquinaria mercadotécnica enorme que hace creer a los aficionados que el equipo mexicano de fútbol que compite en los mundiales es un gran equipo y sin embargo es un equipo competitivo a secas, que luego muestra su real nivel cuando compite ante las grandes potencias como Argentina, en el caso de la Copa del Mundo de Sudáfrica, la Copa del Mundo anterior. Entonces, hay varios puntos que me remiten a hablar un poco del Guadalajara, porque siendo este un equipo 100% mexicano, sí da cabida a jóvenes que surgen, que brillan, talentos de exportación. No es raro que el Guadalajara sea un equipo que exporte jugadores, que produzca jugadores que luego sean buscados en el extranjero, porque en otros equipos se da prioridad a los extranjeros, sobre todo en posiciones de ataque, en posiciones ofensivas, y por eso es muy raro que surjan delanteros mexicanos competentes. Yo les diría a los dueños de equipos que luego no se quejen si no hay delanteros mexicanos competentes, cuando ellos mismos propician que vengan muchos extranjeros que tapan el surgimiento y el desarrollo de los valores futbolísticos mexicanos en la delantera. Sí, perdón. Fíjate, me parece muy interesante lo que señalas y sin embargo uno se pregunta si está tan claro esto que tú dices. Yo creo que es claro para todo el mundo, debía ser claro para los dueños de los equipos, para los que organizan pues toda la Liga Mexicana. ¿Por qué no hay más trabajo como el de Guadalajara? ¿Por qué no hay más trabajo en fuerzas básicas? Y sin embargo, bueno, pues han surgido algunos elementos también, pero que como no han tenido la proyección que por ahora tiene, por ejemplo, el Chicharito Hernández, ¿no? Que es más que un chicharito, es un garbanzo de libra, ¿no? Uh-huh. Claro, porque se prioriza el negocio, porque se le da más peso al negocio que al desarrollo deportivo. Yo creo que no hay otra explicación. O sea, el tener a 5 extranjeros por equipo, de los cuales de esos 5 puede ser que 1 o 2 no sean del todo buenos, yo pienso que si se rebajara a 3 extranjeros por equipo, esos 3 extranjeros serían excelentes. Entonces, yo creo que la razón es que se antepone el negocio sobre el aspecto deportivo. Por eso es que no surgen más futbolistas mexicanos de exportación, de calidad. El América, por ejemplo, en alguna época sí permitió el florecimiento de algunos jugadores como Sague, Cruz Azul con Palencia, ahora mismo Cruz Azul con Chicharito, con el Chuletita Orozco. Pumas sacó muchos delanteros en la década de los 70 y los 80, pero luego emerge esta importancia que se le da al negocio por encima de lo deportivo, y es entonces cuando se contrata a muchos extranjeros que vienen a obstruir el paso de los futbolistas mexicanos. Me parece que ese es un punto central. Si hubiera más posibilidad más fertilidad en el campo de desarrollo de futbolistas mexicanos, habría más Chicharitos Hernández. Por ejemplo, Chuletita Orozco pues, surge como un jugador bueno de Cruz Azul, quizás sin ese potencial y sin esas cualidades que tiene el Chicharito, pero creo que mucho está en la forma en que se maneja el fútbol mexicano para impedir que surjan más jugadores como Chicharito Hernández. Bueno, ¿y cuál sería, desde tu punto de vista, tú como un experto en esta materia, el real nivel del fútbol mexicano a nivel mundial? ¿Qué tan competitivo es y qué, digamos, cuál podrían ser los pasos consistentes para mejorar su posición? No es tan competitivo. De pronto lo es y 4 años después deja de serlo. Es decir, el equipo mexicano puede jugar muy bien,
pelearle de tú a los argentinos, a los brasileños o a los alemanes, y al poco tiempo, cuando se vuelve a enfrentar a las grandes potencias, resulta que ya hubo un retroceso. El fútbol mexicano es un eterno avance y retroceso, altibajos, no se mantiene un mismo nivel ascendente de crecimiento. Entonces, yo creo que se necesita trabajar mucho más a fondo, no hacerle creer al público que tenemos un gran equipo de fútbol. La expectativa siempre es muy alta y luego el resultado es decepcionante. Entonces, yo creo que hay que trabajar muy fuerte con todos los valores con los que se cuenta en la actualidad. Y el nivel, ya te digo, yo creo que es un nivel medio, como quedó demostrado en el Mundial anterior. Le sigue faltando ese paso grande al fútbol mexicano para crecer, para convertirse realmente en una potencia. Por lo pronto yo creo que se mantiene como una posibilidad latente. Ha crecido ciertamente, pero se mantiene ahí con esas ansias de crecer, pero todavía sin el potencial futbolístico como para realmente imponer sus condiciones en una Copa del Mundo. Bueno, y en otro aspecto del fútbol como fenómeno social, como una actividad deportiva, pues que involucra a cientos de miles de jóvenes, de niños mexicanos, ¿cómo podría mejorarse? Pues yo creo que habría que crear más escuelas de fútbol, habría que fomentar este deporte, hacer que el deporte sea realmente una materia no secundaria, no alternativa en las escuelas, sino que realmente el deporte, que representa muchos valores del crecimiento humano, sea tomado más en serio en el nivel escolar, en términos de la relación de la educación pública con el deporte. Y por otra parte, crear las condiciones adecuadas para que no se haga un negocio sin dejar de tomar en cuenta lo deportivo. Y me remito rápidamente, saliéndome un poco del tema, a lo que pasa con la selección, con los partidos que le ponen a la selección mexicana contra rivales muy flojos, esos partidos moleros que dice el Tuca Ferretti, en vez de ponerle rivales fuertes que en un momento dado puedan ser sinodales, que le permitan subir su nivel. Esto es también por el negocio, por cumplir un número determinado de partidos que son un gran negocio para la Federación Mexicana de Fútbol, se descuida un poco el poder tener rivales de más categoría para que la selección realmente crezca. Entonces son partidos donde hay un estancamiento, donde no hay un examen real de crecimiento de la selección mexicana. Pues Heriberto, pues muchísimas gracias por tus puntos de vista, que son desde luego interesantes y muy bien documentados y que desde luego útiles para reflexionar sobre por qué la mediocridad del fútbol mexicano. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Heriberto. A ti.